heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. El discípulo sacrificado. Prólogo. Quería renunciar a la idea de que tenía algún control. Agitar las cosas. Ser salvado por el caos. Para ver si podía hacer frente, quería obligarme a crecer de nuevo. Para explotar mi zona de confort. Chupalaniuk. No hay nada cuando la gente muere. Solo hay oscuridad. Eso es lo que creí. Entonces. Cuando respiré por última vez y sentí que algo frío se apoderaba de mí, lo dejé. No luché contra la muerte. Fue difícil cuando me quedé con el conocimiento de que era inevitable. El cáncer le hizo eso a la gente. Escuché los sollozos de mi hermano mayor, Ryu, escuché sus últimas palabras, y luego todo se quedó en silencio, y así, la oscuridad se hizo cargo. Pero no me sentí como un cadáver. Claro, no respiraba, y mis ojos no lloraban por no parpadear, pero me quedé en la oscuridad. Un completo vacío que me rodeaba por todos lados. Era un vacío en el que me encontraba. Era consciente de que estaba parado. Así que no. Yo no era un cadáver. No podía ver mis manos. No pude sentir nada. Cerré los ojos y no pude ver la diferencia. ¿Dónde estaba? Comencé a moverme, escuchando el eco de mis pisadas por todas partes. Toque, toque, toque. El ruido fue fuerte. Fue como si estuviera en mi mente. Quizás estaba en mi mente. La profunda subconsciencia de mi cerebro en la que caí cuando morí. Continué por lo que me parecieron años. Quizás lo fue. Estaba atrapado aquí, pero lo peor de todo, era consciente de que estaba atrapado aquí. Oscuridad. Todos los lados. No era consciente del tiempo. Fue una construcción de la percepción de un humano. Una ilusión para medir los días. Luz y oscuridad. Día y noche, pero aquí no hubo días. Sin noches. Solo. Oscuridad. Deseé algo más. Seguro, creía que no había nada después de la muerte, pero nunca había esperado que fuera así. Me dejé caer en posición fetal y todo quedó en silencio. Oscuridad. Tiempo. Sin control. Caos. Oscuridad. Tiempo. Caos. Oh Dios, no puedo. Si escuchara lo suficientemente cerca, podría escuchar el golpeteo. El tapping. Va golpe, va golpe, va golpe. Fue tan rápido y tan difícil de atrapar, pero estaba ahí. Débil, pero ahí. Fue mi único consuelo. Mi único consuelo en la oscuridad. Era un calor que no podía sentir, pero era consciente de ello de todos modos. Tardó más en darse cuenta de que era un latido del corazón. Era mío. ¿Estaba vivo? ¿Por qué no podía respirar? ¿Por qué no pude ver? En mi contemplación, casi pierdo el segundo latido. Fue lento y mesurado. Comparado con el rápido golpeteo del otro latido del corazón, este sonaba más desarrollado, como si perteneciera al de un adulto. ¿Qué? Luego hubo otro. Un tercer latido del corazón, y fue el mismo sonido que el primero. Fue un golpeteo rápido pero a un ritmo diferente. Traté de pensar, preguntándome qué podría significar esto, pero los ritmos irregulares de los dos corazones rápidos y palpitantes me irritaban. Traté de regular mi corazón al otro. Me tomó un par de intentos, pero lo logré. Los corazones se regulaban entre sí y ya no podía pensar. Me sentí en paz, como si hubiera tomado una decisión y la mantuviera sin remordimientos. Estaba vivo. Sabía tanto. Tuve una segunda oportunidad. Parecía que habían pasado más años, pero estaba bien porque me estaba aferrando a algo. Ya no estaba solo en este vacío. Había una voz suave hablando a los dos corazones que latían rápidamente. Fue reconfortante y femenino. Sentí que una parte infantil de mí lo asociaba instantáneamente con el hogar. Sin embargo, ese instinto de asociar el sonido con la seguridad cuando estaba completamente envuelto en el abismo no fue tan fácil de descartar. Todavía estaba consciente. Una parte enferma de mí se preguntaba si esto era real y, de ser así, entonces era un alma vieja con la capacidad mental de un adulto. Dentro del útero.
O eso o me estaba volviendo loco. Entonces, la oscuridad ya no existía. Se desvaneció en una luz cegadora que no tenía piedad ni siquiera detrás de mis párpados cerrados. Podía ver las venas de mi piel en grandes borrones. Me atraganté, agarrándome de mi cuerda de salvamento. A quien le perteneciera el corazón, latía a mi propio ritmo. Todo era ruidoso mientras me aferraba a mi vida. Oh, Dios mío. ¿Podrías mirar eso? Fue abrumador. Las voces eran fuertes y aterradoras. Lo único familiar sobre las voces era que hablaban japonés. Un idioma que me criaron para entender junto con el inglés. ¿Qué es? No puedo ver. Por favor, ¿qué les pasa a mis bebés? Era esa voz de nuevo. La voz suave y femenina. Estaba en casa. Parecía angustiada. Eso me asustó. Parecía que había una razón por la que el primero nació con los pies primero. Están tomados de la mano. ¿Qué? Tus gemelos están tomados de la mano. Y esa fue mi señal para gritar. Fue doloroso cuando respiré por primera vez. El aire llenó mis pulmones y, con bastante rapidez, me alejaron de mi línea de vida cuando no grité más. Débilmente, pude escuchar mi línea de vida llorar cuando nos separaron, traté de hacer lo mismo, pero no salió nada. Mi corazón se aceleró y fue como una nota musical que se desvía del curso de una canción. Nuestros latidos ya no estaban sincronizados y eso me aterrorizó. Estaba congelado en mi miedo, pero no podía expresarlo. El único que lo hizo fue mi salvavidas. No puedo oír, ¿qué le pasa? No me gustó lo asustada que sonaba mi casa. Quería que mi hogar fuera reconfortante, que me sintiera segura una vez más. Me recordó a la oscuridad donde no podía sentir nada, ver nada, ser nada. No era nada con el potencial de ser algo, y ese momento de conciencia en el abismo fue lo más seguro que pude estar. Daba miedo, pero era seguro. Entonces me di cuenta de que el hogar era la madre, la oscuridad era el útero y el salvavidas era mi gemelo. Me quedé completamente quieto mientras los médicos empezaron a extraer todos los líquidos de mi nariz y boca, pero seguía sin poder respirar. Estaban en pánico, llevándome lejos. ¿Qué está mal? ¿Por qué no podía respirar? Podía escuchar a esta mujer, a lo que asociaba con el hogar, gritando mientras me echaban sobre algo suave y me llevaban. Podía escuchar las numerosas pisadas, las voces en pánico. Entonces escuché una voz ronca, profunda y chirriante de preocupación. ¿Qué pasó? Por favor, ese es mi hijo. Conocía esa voz. Fue vago. No tan reconfortante como mamá, pero se sentía segura. Esta fue la protección. Quería acercarme a él. Mi última forma de algo familiar. Pasó demasiado tiempo en el útero y accidentalmente respiró fluidos. Espera, no puedes seguirnos aquí, Uchiha-san. Entonces las puertas se cerraron de golpe y escuché que mi corazón latía lentamente. Cuando me desvanecí en un profundo sueño del resto del mundo, me pregunté si este era el final. Así, nací y morí. Simplemente genial. Pero luego, al momento siguiente, abrí los ojos para ver un mechón de cabello negro a mi lado. Las grandes manchas de piel pálida y esos grandes ojos de obsidiana. Mi visión era horrible desde que era un recién nacido y todo eso, pero lo sabía. Este fue mi salvavidas. Mi hermano. El único consuelo que encontré en la oscuridad además de nuestra madre. Mi hermano. Avancé, acurrucándome contra el recién nacido y me sentí mejor al instante. Míralos, el más pequeño parece más saludable ahora. Esta fue tu idea. Si nos atrapan, te culpo a ti. Vamos, lo mínimo que podemos hacer es esto. No le queda mucho tiempo. Bien, tienes razón. Vamos a informar a sus padres. Esta es la parte más desagradable de este trabajo. Tiene que hacerse. Traté de hablar, pero no salió nada excepto un arrullo. Miré el pecho de mi hermano, y luego, luché por mirar el mío, que no tenía nada más que tubos y cables clavados en mí. Cerré mis ojos. Supongo que se referían a mí entonces. Tan malsano en la vida anterior y tan malsano en la segunda vida. Solo mi suerte. Me desperté en diferentes momentos ya sea por mi cuenta o por un rudo despertar. Los médicos y enfermeras se asomaban a nuestra incubadora por curiosidad cuando pasaban o preparaban biberones de leche. Con cada momento que pasaba que despertaba, me sentía más fuerte, mejor. En los pocos momentos que estaba despierto, me llevaba las manos a la cara y bostezaba, satisfecho de ganar el control de mis miembros como mi hermano. Parecía que habían pasado días, tal vez semanas desde que me pusieron con mi gemelo porque todos los días escuchaba susurros sobre cómo estaba mejorando simplemente porque estaba cerca de la persona que me consolaba. Aquellos en bata se reirían de nuestras payasadas y moverían sus dedos frente a mí.
Me sentí como un gato, babeando de contenido cuando agarraba un dedo. Era difícil sentirse maduro en estas situaciones. Mis pensamientos se desarrollaron, pero mis instintos y funciones motoras eran vulnerables. Fue extraño. Los angelitos en el cielo, o algo por el estilo, se olvidaron de borrar mis pensamientos y recuerdos cognitivos desarrollados antes de enviar mi alma a otro cuerpo. ¿O hubo alguna falla técnica en la máquina matricial cuando me pusieron en otra realidad? No lo sabía, pero lo seguí. Fue lo único que pude hacer. La otra opción era irse por completo y abandonar mi cordura, o tal vez ya lo hice yo también. En otra ocasión, cuando me desperté a una hora diferente de un día diferente, nos despertaron abruptamente cuando ambos nos mudaron a una cuna pequeña. Ya no había más tubos ni cables clavados en mí, y lo había aprendido dolorosamente cuando me quitaron la cinta que sujetaba los tubos a la piel. Cuando lloré, el médico mezquino, que era el responsable, se limitó a felicitarme. Ahí, Asuya-chan. Es bueno llorar, pequeña, eso significa que ahora tienes buenos pulmones. Eres un superviviente. Sobreviviente. Qué irónico. Mi gemelo se acercó a mí cuando me bajaron a nuestra pequeña cuna del hospital y dejé de llorar. Miré a mi alrededor con curiosidad cuando el mismo médico empezó a sacarnos de la habitación. Estaba mirando al médico, viendo cómo cambiaba el entorno detrás del hombre. Se abrió una puerta y nos llevaron a otra habitación. Es un buen día, Uchiha-san. Tus bebés están despiertos esta vez. Luego se escuchó una voz suave, oh, eso es una gran noticia. Era esa voz de nuevo. Estaba en casa. Me había preguntado por mi madre, pero parecía que ambos teníamos la mala suerte de estar despiertos cuando ella nos abrazó. En el momento en que el médico me recogió, sentí que me temblaban los labios. Mi cuerpo no estaba realmente familiarizado con este hombre, y el recuerdo de la cinta tirando de los pelos de mi piel todavía estaba fresco en mi mente, pero entonces, manos suaves pero fuertes me agarraron, y estaba frente a esta mujer. Mi madre. Instantáneamente detuve mis lágrimas y miré a esta mujer. Siendo consciente de mi vida pasada y de mis otros padres, era difícil ver a esta mujer como mi madre real, pero el instinto me decía que lo era. Ella se sentía segura y yo me sentía amada, así que quizás, a la larga, no sería tan difícil. Me acercó a su pecho y me besó en la frente. Traté de hablar con ella cuando empezó a hablar de su día, y escuché con calma mientras comenzaba a recordar las últimas semanas y lo mucho que la había preocupado a ella y a mi padre. Tutou-san estaba más asustada incluso que yo, Asuya-chan, susurró con complicidad, como si estuviera compartiendo un secreto. Siempre iba a visitar a tu hermano Yati, aunque estabas demasiado débil para ser abrazado, pero ahora mírate. Me hizo cosquillas en el estómago y le di un suave arrullo. Estás sano y fuerte, y todo se debe a los agradables aprendices de médico ninja que te pusieron junto a Itachi-chan. ¿Te sentiste solo, no? No te preocupes, nunca volverás a estar solo. Besó mi frente y me sostuvo allí. Me quedé completamente quieta, sintiéndola temblar mientras me abrazaba. Me las arreglé para agarrar un mechón de su cabello mientras sentía la humedad de sus lágrimas, preguntándome si tal vez ella se había sentido más sola que yo. Ella era mi madre, y debió haber sido difícil en esos días espantosos en los que necesitaba una máquina para respirar por mí. En los días en que no le permitían ver a su propio hijo. Porque todos pensaban que tenía 0 posibilidades de vivir y les demostré que estaban equivocados. Esperar. Ella acaba de decir Itachi. Ella acaba de decir. Medignin. Como un ninja con entrenamiento médico. Itachi. Como en Uchiha maldito Itachi. No puede ser, pero por extraño que fuera que reencarné en un programa de televisión, ¿qué diablos? ¿Era cierto, no? El doctor había llamado a mi madre Uchiha-san. ¿Por qué apenas estaba teniendo esta revelación ahora? Me atraganté y luego, de inmediato, como era un recién nacido de unas pocas semanas, comencé a llorar. Asuya. Ese era mi nombre, ¿verdad? Curiosamente, ese era mi nombre en mi vida anterior, mi vida pasada. Yo era birracial. Mi madre era completamente japonesa, y mi padre estaba en la marina estadounidense, y casualmente se enamoró fuera del país. Tuvieron 2 hijos. El primer niño fue Ryu, sano y 4 años mayor que el más joven. Yo, que me diagnosticaron leucemia. Pasé la mayor parte de mis días en el hospital viendo programas de televisión y películas. Morí cuando apenas cumplí 17 y él 20. Mi hermano mayor, Ryu, tampoco lo tuvo fácil. Siempre quiso que tuviera una buena infancia aunque, en realidad, no existía por mi condición. A Ryu siempre le gustaban las conspiraciones y me contaba historias.
Historias sobre cómo, en realidad, las realidades eran ilusiones, algo así como Total Recall, donde las personas serían enviadas a diferentes realidades, universos y serían quienes quisieran ser. Solo tenían que desearlo. También hablaba de cómo la originalidad no era realmente real. Las historias que escucharíamos como ficción probablemente eran ciertas en un universo alternativo diferente, y tal vez, el creador al que se le ocurrió la idea ficticia en primer lugar vivió en un mundo como ese en su vida pasada. No creía nada de eso antes, pero cuando supe que iba a morir antes de los 20, pensé demasiado en el final. Mi alma pasó con los sollozos de Ryu. Pase lo que pase, Asuya, siempre te amaré, esas fueron las últimas palabras que escuché, y seguí adelante sin remordimientos porque saber que vivía una vida limitada llena de amor era suficiente para mí. Pero eso pensé. Porque Ryu siempre estuvo ahí para mí, pasando sus días en el hospital conmigo en lugar de estar con sus amigos. Por mucho que nunca tuve una infancia, Ryu tampoco, y me di cuenta demasiado tarde de que Ryu también sufría. Él sufrió porque yo sufrí, y fue por algo incurable con un tratamiento desordenado que Ryu continuaría sufriendo después de que yo me fuera. El mundo no terminó con mi muerte en la vida anterior, y tal vez, este mundo no terminaría con mi muerte también. Pero eso significaría creer que esto era real, y si la teoría de la conspiración de Ryu era real, entonces, ¿qué podía hacer al respecto? ¿Y si esto fuera como Matrix? Viviendo una mentira, pero todavía creyendo que vivía igual. Y el toque de mi madre se sintió real. La amenaza de muerte que se cernía sobre mi yo débil se había sentido real. Todo se sentía real, y aunque me recordaba constantemente a mí mismo que se trataba de un programa de televisión, además de uno animado, seguía sintiéndome absurdamente realista. Cerré los ojos y descansé, preguntándome qué me depararía este futuro ahora que estaba en él. Ciertamente mi presencia cambiaría las cosas. Tenía que cambiar las cosas. Yo era el hermano gemelo de Itachi por el amor de Dios. Itachi. ¿Por dónde diablos iba a empezar con ese equipaje? Cuando abrí los ojos, después de que mi madre me durmiera, fue ante la presencia silenciosa de alguien un poco familiar, pero no tan familiar o reconfortante como la presencia de Itachi o de mi madre. Esto se sintió como una protección. La seguridad. Era de noche, lo podía decir por el borrón de la luz tenue, pero aún podía ver la mirada suave en el rostro del hombre. Este hombre era mi padre. Uchiha Fugaku. Itachi, realmente eres un niño amable. Parpadeé y mi labio inferior comenzó a temblar al recordar las lágrimas de Itachi mientras mataba a sus padres, nuestros padres. Este hombre, nuestra madre. No quería que murieran. Todos mis instintos infantiles me llevan a ese único hecho. Éticamente, programa de televisión o no, sería incorrecto no interferir. ¿Pero qué iba a hacer? Los ojos de mi padre se abrieron un poco, pareciendo aterrorizados mientras miraba de mi madre dormida a mí. SHH, susurró, acomodándome de modo que mi cabeza estuviera apoyada contra su cuello. Sentí un suave roce contra mi espalda. Instantáneamente me calmó. Después de un rato, volví a colocarme en posición de cuna. ¿Tienes hambre? Mi padre se sentó y empezó a agarrar una botella. Probó la leche en su piel y, aparentemente satisfecho, llevó la botella a mis labios. Me pregunté cómo se mantuvo caliente todo el tiempo. ¿Podría ser Finjutsu? ¿Ninjutsu? Era fascinante preguntarse por la magia que era el chakra. Quizás hubo otras personas que recordaron su pasado y escribieron historias sobre ellos en su próxima vida. Historias más vendidas. Si eso fuera cierto, felicito a todos los afortunados bastardos que reencarnaron en el mundo de Harry Potter, y agradezco a mis estrellas de la suerte que no estuve en demás erunero de un Jergames. Eso apestaría. Pensándolo bien, tal vez saqué una carta no tan afortunada si iba a ser entrenado como shinobi. Mi padre me abrazó, me hizo eructar después de que terminé con mi leche y esperó hasta que me volviera a dormir. Todo el tiempo se veía sereno, mirando de vez en cuando por la ventana antes de que sus ojos volvieran a mirar a la madre cuando se movía en sueños. Parecía nervioso, paranoico, como si alguien fuera a entrar y atacar a su familia. ¿Era así como vivía un shinobi? Todo el tiempo mirando por encima del hombro y preocupándose constantemente por las personas a las que estaban unidos. Traté de hablar, pero en lugar de eso hice suaves arrullos que desviaron la atención de mi padre. Extendí la mano, tratando de enganchar mis dedos contra las bolsas verdes del chaleco antibalas, pero el dedo de mi padre me distrajo fácilmente, y agarró mi dedo índice, riendo, y miré hacia arriba para ver los ojos carmesí y una sonrisa juguetona en el rostro de mi padre. Miré con curiosidad a los ojos.
Los tres tomoe borrosos girando lentamente alrededor de la pupila, y sorprendentemente, era reconfortante. No sentí nada siniestro por el Sharingan que estaba siendo manejado por mi padre. Simplemente me sentí protegida, observada, y mientras cerraba los ojos y me sentía atraída a dormir contenta bajo la mirada protectora de mi padre, me pregunté vagamente por qué incluso los activó en primer lugar si no era para lastimarme o influenciarme. Reflexioné durante horas, repasando las teorías sobre el Sharingan y llegué a una conclusión más tarde, mientras mi padre continuaba jugando y alimentándonos a Itachi y a mí todas las noches en el hospital mientras nuestra madre descansaba. Lo hizo con su Sharingan activado, luciendo cada vez más relajado a pesar de la inquietud en él. Me sentí cada vez más cerca de mi padre, dándome cuenta de que el hombre me amaba a su manera. Un guardián protector, vigilante y que encuentra un propósito en nosotros. Parecía provenir de misiones. A veces se quitaba el chaleco antibalas cuando estaba sucio y luego se lavaba las manos de sangre seca antes de tocarnos. Luego, activaría su Sharingan, mirando a su esposa suavemente antes de mirarnos a nosotros. Tobirama se equivocó sobre la maldición del odio. Siempre pensé que era un poco parcial por su parte. Fue el defecto de Nidaime como personaje, que era conocido por ser calculador y pragmático. Me di cuenta de que el Sharingan nació de un trauma no porque fuera parte de una maldición de odio, sino porque era para evitar que el trauma, como el que se experimentó por primera vez, volviera a suceder. Predijo movimientos amenazantes, para que el usuario pudiera evitar que se hicieran realidad. Copió Jutsu, para que el usuario pudiera utilizarlo contra el oponente. Imprimió recuerdos, para que el usuario pudiera recordarlos para siempre. Era un dojutsu destinado a proteger. Fue un dojutsu para recordarle al usuario por qué debe proteger y servir. El sabio de los 6 caminos tenía razón. Partió su conocimiento del jutsu para que la gente pudiera utilizarlo para proteger y prevenir amenazas de manera pacífica. Jutsu, Finjutsu, Ninjutsu, Taijutsu, todo fue usado en contra de sus deseos, por lo que los shinobi nacieron de la guerra. El Uchiha amaba con fiereza. Al menos Tobirama se dio cuenta de eso. Dio la casualidad de que aquellos que cayeron en la oscuridad de sus recuerdos viven demasiado profundamente en el trauma de perder a un ser querido. Uchiha necesitaba un propósito constante para proteger y servir. Necesitaban varios lazos, numerosos lazos para evitar que cayeran en la oscuridad. Si pierden a una persona, a quien amaban, necesitaban motivación para mantener más cerca a las personas preciosas restantes. Necesitaban buenos recuerdos constantes para evitar que ese trauma se convirtiera en odio. El Uchiha siempre tenía que estar lleno de amor, o se sentirían demasiado cómodos con el dolor en la oscuridad. Mi padre debe haber sido uno de los pocos en darse cuenta de esto. Lo observé cuando entraba silenciosamente en la habitación. Su sombra se deslizaría lentamente y se cerniría sobre nosotros. Olería a sudor, mugre y sangre que no era suya. Estaría cubierto de pruebas que me mostraran que era un shinobi antes de ser padre. Lo arrullaba y me reía. Eso despertaría a Itachi. Luego, como gemelos, mirábamos fijamente la mirada dura de nuestro padre, el ceño fruncido. Entonces lo alcanzaríamos y su Sharingan se arremolinaría. Todo en él se suavizaba cuando nos sonreía, se agachaba con las manos limpias y acariciaba nuestras mejillas y nos tomaba las manos, y nuestro padre decía, «Estoy en casa». Porque parecía que mamá y nosotros estábamos en casa para él. Para nosotros, lo sabríamos, él siempre sería un padre primero. Me aseguraría de eso. El discípulo sacrificado. Capítulo 1. El miedo se atenúa cuando aprendes cosas. Lois Lowry. Pasaron unos meses y ya estaba sentada y balbuceando con Itachi. Mi hermano mayor, por 30 minutos nada menos, me miró parpadeando como si entendiera cada gorjeo sin sentido. Mostró de inmediato quién iba a ser el más extrovertido. Especialmente cuando levantaba mis manos hacia cualquiera que se acercara a nosotros y luego decía, «Ah». A los adultos les encantó eso. A pesar de que era pequeña cuando era recién nacida y había sufrido dificultades en las primeras semanas, los médicos ninja les aseguraron a mis padres Uchiha que iba a ser un bebé sano. Estaba activo y balbuceando y ya estaba causando travesuras con mis padres. Hubo una vez en que mi padre había dejado un kunai encima de la mesa de café de la sala de estar. Mis instintos han tomado como un desafío usar la mesa como apoyo para levantarme y alcanzar el kunai. Cuando se lo indiqué a mi padre, apareció ante mí en un segundo y me lo quitó de las manos. Dejaron de dejar cosas afuera ahora que yo, principalmente yo, e Itachi estábamos explorando más.
Solo ayudó a que los médicos ninja declararan que pronto nuestras bobinas de chakra se expandirían lo suficiente como para poder usarlas. Si el médico estaba hablando de ese increíble bálsamo refrescante debajo de mis venas, entonces sí, definitivamente se estaba expandiendo. Sentí como si me estuvieran esparciendo vaselina por las venas. Fue increíble. En mi vida anterior, no teníamos otro par de venas separadas de nuestra sangre que nos dieran habilidades y agilidad sobrehumanas. Entonces yo era más consciente de que lentamente inunda mi sistema. Me pregunté si era normal que también pudiera sentir el chakra en Itachi así como en mis padres. O bien. No era como si fuera tan molesto. Aunque siguió distrayéndome. Era como si sintiera el fluir del agua y la oyera correr por mis venas. No era ruidoso, pero aún estaba consciente de ello. Distraídamente así. Obba-chan. Llegó el fuerte grito de la puerta principal. Conocía esa voz. No supe hasta hace un mes que Uchiha Obito era nuestro primo adoptivo, como en una especie de primo cercano de la familia una vez retirado. De hecho, Obito también era el hermano mayor de Uchiha Shisui, de 2 años, a quien Obito solía traer para jugar. Parecía que la madre adoptiva de Obito era la hermana mayor de Fugaku. También descubrí que el padre de Obito y Shisui era Uchiha Kagami de mi propia madre, quien mencionaba cariñosamente que Obito actuaba bastante como el hombre a pesar de no estar relacionado con la sangre. No sabía mucho sobre Kagami, aparte del hecho de que él era parte del equipo Tobirama, y también, el compañero de equipo de Sandaime Okage, por lo que fue interesante ver que había más detalles que el programa de televisión. Hizo que el mundo se sintiera más real y se estaba volviendo un poco difícil tratar esto como una especie de juego de realidad virtual. Especialmente con un villano temido que no es más que un chico amable. Mis instintos infantiles no pudieron evitar unirme. Mi madre suspiró y salió de la sala donde Itachi y yo estábamos acostados en una alfombra suave que tenía un montón de juguetes para bebés. En su mayoría eran kunai de juguete y shuriken. Itachi se metió un shuriken de juguete en la boca y lo mordió, equilibrándolo expertamente con los dedos de los pies como lo haría con una botella. Me puse de rodillas y me arrastré hacia él hasta que estuve prácticamente encima de Itachi. Itachi me parpadeó como una lechuza y rápidamente me pateó en la cara. Tiré del juguete porque a pesar de tener una mentalidad un poco más madura de un chico de 17 años, todavía tenía deseos bastante simples. Todavía era un bebé y también era el hermano menor de Itachi. Quería lo que él quisiera. Claro, eso significaba que quería lo mejor para él, pero eso también significaba que quería todo lo que él tenía. Después de todo, éramos gemelos. Oye Oba-chan. Siento que llegamos tarde, el estúpido Kakashi insistió en que le golpeara el trasero, hubo un sonido como un golpe suave y luego, ¡ay! ¿Qué demonios? Hubo un suspiro de mi madre. Por favor, compórtese con los niños, son muy observadores y no quiero que adquieran malos hábitos. Hubo un movimiento de pies antes de que una voz joven y femenina hablara, no te preocupes, Mikoto-san, me aseguraré de que se comporten de la mejor manera. Rin-chan, Obito empezó a traicionar. Gracias, Rin. La voz de mi madre se acercó, y levanté la vista justo a tiempo para ser arrastrada hacia arriba y lejos de Itachi, quien estaba apartando el shuriken de mis manos. Me vi obligado a mirar a mi madre, que me miraba con una ceja levantada. Ahora compórtate, Asuya-chan. No te burles de tu Oni-chan. Mis labios temblaron. Esta mujer se estaba dando cuenta rápidamente de mis payasadas. No llorar. Me detuve y me reí. Ella sonrió conmigo y frotó su nariz contra la mía. Buen chico. Luego me entregó al primero cerca de ella antes de despedirse de Itachi. De mala gana, el niño de cabello gris aceptó la generosa oferta de mi madre, pero me sostuvo con el brazo extendido. La mitad de la parte inferior de su rostro estaba cubierta y sus ojos grises me miraban. No parecía divertido cuando me acerqué para acercarme. Algo en lo profundo de él estaba tarareando. Era su chakra y lo sentía. Como estática. Sentí la saliva babear de mi boca. Rin, el niño miró a la niña con pintura de la tribu, pero ella ya estaba siguiendo a mi mamá a la cocina, escuchando atentamente dónde estaban nuestros biberones, pañales, juguetes, etc. Levanté mis manos de nuevo. Ah. No lo podía creer. Fue Kakashi. Reconocería ese cabello gris lleno de estática en cualquier lugar. Mi personaje favorito. No, me cerró abruptamente. Mis manos cayeron hasta sus muñecas. Miré a Obito, que sostenía a Itachi y le hacía cosquillas en el estómago. Itachi se estaba riendo. Mis instintos infantiles estallaron de inmediato. Quería estar ahí. Sollocé. Los ojos de Kakashi se agrandaron.
Obito, comenzó, presa del pánico. Obito miró hacia arriba justo cuando comencé a llorar. ¿Qué hice? Kakashi caminó hacia Obito, todavía sosteniéndome lejos de su cuerpo. Lo asustaste con tu fría existencia, dijo Obito inexpresivo. Itachi, quien se percató de mi angustia, también comenzó a llorar. Obito rápidamente se puso de pie. Oh mierda. Kakashi parecía presumido. Obito, sin embargo, logró calmar a Itachi en segundos, acunándolo contra su pecho y diciendo que vomitaba sobre su día. La victoria de Kakashi duró poco. No lo dejes llorar. Todo lo que quiere es amor. Obito miró a Kakashi. Abráselo como soy yo. Kakashi lucía como si quisiera golpearlo con la mera idea, pero mientras seguía llorando, Kakashi hizo lo que Obito dijo y me acunó contra su pecho. Me dio unas palmaditas en la espalda con bastante dureza. Ahí, plaga molesta. Detuve mis lágrimas y golpeé mi mano contra el ojo de Kakashi que se cerró por instinto. Era el que tendría un Sharingan en el futuro. Me reí ante la ceja levantada del chico. Eso significa que le gustas. Escuché a mi madre decir. Diviértanse niños. Mi esposo regresará antes que yo, y por favor díganle que estaré en el hospital para mi chequeo mensual. También iré al mercado después. Hubo un coro de ay de los tres cuando se fue. Ser niñera del equipo 7 fue divertido. Cada vez que Kakashi me ayudaba a que Rin intentara escapar, lloraba. No fue porque odiara a Rin. Fue porque Kakashi estaba tratando de escapar. Así que ignorando las risitas de sus compañeros de equipo, Kakashi usó la bolsa de bebé para sujetarme contra su pecho mientras entrenaba en el patio trasero que estaba conectado a un campo de entrenamiento privado en el bosque. El niño realmente era un adicto al trabajo que intentaba esforzarse por ser mejor. Tiré mi kunai de juguete, copiando a Kakashi, y ambos miraron al juguete. Oh, comenzó Obito infantilmente. Voy a decirle a Oba-chan que has sido una mala influencia. Viendo cómo iba a ser educado para ser probablemente un asesino, el humor seco de Obito era algo divertido. Cállate, la voz de Kakashi era helada para un niño de 6 años. Incluso si era de tono alto. Gracias a ti, Minato-sensei decidió hacernos niñeras en lugar de entrenar. En otras palabras, podría estar usando mi tiempo de manera más eficiente, eso fue lo que quiso decir. Nunca me di cuenta de que Kakashi era tan malcriado. Estaba a años luz de ser el troll estrafalario y decrépito emocionalmente lleno de trastorno de estrés postraumático, supongo. Desde donde estaba, la mirada de Obito estaba llena de desdén. Se colocó las gafas sobre el cuello y se burló. Oye. Sabes que con la guerra en curso, todos están demasiado ocupados para cuidar a los niños. Oba-chan y Oji-san son amigos de Minato-sensei. Les estamos haciendo un favor entre nuestras misiones, bastardo. Bueno, entonces tal vez deberían haberlo pensado 2 veces antes de reproducirse, murmuró Kakashi en voz baja. Escuché eso. Maldita sea. Obito se puso de pie, luciendo listo para luchar incluso con Itachi en sus brazos. Kakashi hizo girar el kunai en su agarre con los dedos profundos hasta que el extremo largo y puntiagudo quedó orientado hacia atrás hasta su codo. Lo levantó dramáticamente, perpendicular a mí. Esperar. ¿Realmente iban a hacer esto? Esta rivalidad va demasiado lejos. Chicos, se tranquilizó Rin. ¿Olvidaste lo que dijo Mikoto-san? Ellos la miraron a ella, luego a nosotros, como si se dieran cuenta de que todavía estábamos aquí. ¿Baba? Itachi miró con curiosidad a Obito. Basta. Me reí. Estaba orgulloso de mi hermano Troyen. Kakashi y Rin miraron a Obito. Ah, lo siento, lo siento. Nos dijo a Itachi y a mí. Señalé a Obito. Shubu-be. Kakashi parecía presa del pánico. Shubu-be, repitió Itachi. Rin suspiró. Ustedes realmente son una mala influencia para ellos. Obito parecía consternado. Rin-chan. No fue hasta las primeras horas de la tarde que nuestro padre llegó a casa, luciendo como si hubiera corrido del infierno y regresó. Kakashi estaba durmiendo con la espalda contra el sofá mientras se sentaba en el suelo, y yo me recosté contra su pecho entrando y saliendo del sueño. Obito sostenía una botella en alto mientras Itachi se acostaba en la alfombra de juguete, bebiendo somnoliento, y Rin los observaba a ambos, luciendo como si estuviera presenciando un secreto revelado. Cuando la puerta se cerró suavemente, Kakashi se sentó, pero no sin acunar mi cabeza para que no cayera hacia atrás. Me desperté sobresaltado de todos modos y miré adormilado a mi papá. ¿Papá? Mi padre hizo una pausa, sorprendido por la palabra repentina antes de que pareciera completamente orgulloso. Ni siquiera trató de ocultarlo. Estoy en casa, a suya. Kakashi me sacó de la pequeña bolsa y me entregó a mi papá con bastante gratitud.
Me sostuvieron contra su pecho con una mano mientras miraba a su alrededor. ¿Mikoto todavía está en el hospital?, preguntó papá. Rin habló primero, dijo que se detendría en el mercado en el camino de regreso. Ella siempre parecía la diplomática de los tres. Mi papá asintió. Ya veo. Gracias por cuidar a mis hijos. ¿Ya comieron todos? Los tres asintieron mientras preparaban sus cosas antes de dirigirse a la puerta. Nos servimos algunas sobras. Nos vemos, Oji-san. Obito saludó a mi papá mientras los otros dos asintieron en su dirección. Ah, sí. Saluda a tu madre de mi parte. Servirá. Flexioné los dedos como si intentara agarrar algo. Licenciado en letras. Adiós, Asu-chan. Rin saludó felizmente mientras Obito hacía lo mismo. Kakashi, sin embargo, me ignoró. PSH. Lo interrumpiré pronto. Mi papá no se duchó de la mugre de inmediato. En cambio, me colocó en la alfombra antes de irse a limpiar sus armas a nuestro lado. Fue relajante ver a nuestro padre limpiar y afilar su kunai. Tan relajante que quería hacerlo también, pero él me apartaba cada vez que me acercaba. Yo no lloré. Rara vez lo hacía con papá. Me reí y traté todo como un juego mientras papá lo trataba como algo cotidiano. Nuestro papá luego hizo un clon para mirarnos mientras se iba a esconder todas sus armas, gracias a mí. El clon nos entretuvo a los dos hasta que desapareció solo para ser reemplazado por papá, quien estaba lavado y vestido con el mismo atuendo causal de pantalones shinobi y una camisa de manga larga sin el chaleco antibalas. Asuya, di papá de nuevo. Levanté las manos. Papá. Papá se rió entre dientes y miró a Itachi. Tú también dices papá, Itachi. Itachi parpadeó. Mamá. No, papá. Mamá. Papá suspiró. Ya a los 24 meses y estábamos hablando frases y caminando. Más que cualquier niño civil. No era raro que los niños shinobi fueran más avanzados que los civiles en el desarrollo, especialmente cuando la energía del chakra irradiaba dentro de ellos. Teníamos más control de nuestras extremidades y nuestra función cognitiva se desarrolló más rápido. Era normal. Los médicos lo dijeron en nuestros chequeos mensuales. Pero no fue normal para mí. Cada vez que mis espirales se expandían y más chakra se desarrollaba dentro de mí, estaba sintiendo progresivamente cosas a mi alrededor. No era solo el chakra de los más cercanos a mí, como Itachi o mis padres. Sentí el chakra a mi alrededor. Gente pasando por nuestra casa o saltando de techo en las plazas del mercado. Podría decir cuáles eran shinobi y kunoichi ya que sus reservas de chakra eran más grandes que las reservas inactivas de los civiles. Si me enfocaba lo suficientemente cerca, también podría sentir su personalidad. El de papá estaba radiante, poderoso. Sentí como poner mi mano sobre una llama. Cálido desde la distancia pero peligroso cuando está cerca. También hablaba de su personalidad. Él era cálido con nosotros, como una llama apagada cuando no había ninguna amenaza alrededor, pero era una historia diferente cuando hablaba con los ancianos. Lo había visto antes. Cómo su chakra chisporrotearía bajo un delgado velo de control. Papá odiaba a los mayores, pero no lo mostraba debajo de su apariencia fría. Itachi se sintió como la luz del sol de alguna manera. Era cálido, no como el fuego, sino como una presencia ligera y asociada con la felicidad. Itachi era un bebé feliz y su chakra decía mucho de quién era. Era puro, amable y veía lo bueno en todo. Me pregunté cómo se sentiría su chakra cuando poco a poco fuera presentado a la crudeza del mundo. Al mismo tiempo, no quería que se contaminara, moldeado de una manera en la que él también tendría que ser grosero. No hace falta decir que era difícil ignorar todo el chakra que me rodeaba. La conciencia hizo que fuera difícil bloquear su presencia. Pasé 2 días inquieto por la noche, sudando profusamente mientras sentía las olas de chakra a mi alrededor. Gente dormida, gente patrullando, gente incluso perdonando. No, esto no era normal. Salí de la cuna, sabiendo que tenía que decírselo a mis padres o de lo contrario me volvería loco por la falta de sueño. Deslicé la puerta de papel para abrirla y me acerqué a su futón. Papá se agitó, probablemente sintiendo que mi chakra se acercaba. Se sentó un poco, suspirando cuando me arrastré entre los dos. ¿Qué pasó, Asuya, pesadilla? Mamá apartó los mechones de cabello de mi cara. Asuya, ¿tienes fiebre? Se sentó más para tocar mi frente mientras papá se movía para encender la luz. Mamá, siento chakra en todas partes. ¿Qué? Duele mucho. Estaba temblando ahora, los ojos mirando alrededor. Todo se sintió abrumador. Tal vez fue porque nada de esto fue normal en mi vida pasada.
No era como si recordara la mayor parte de mi infancia de antes, excepto por el olor del hospital y la tos, pero la diferencia en el desarrollo de esto fue aún más aterradora. Fuera lo que fuera, solo quería que se detuviera. ¿Sientes chakra en todas partes?, repitió papá, mirando hacia mamá. Parecía haber un acuerdo silencioso entre ellos porque poco después, papá se estaba vistiendo con su atuendo de shinobi. Asentí con la cabeza, preguntándome por qué les parecía tan sorprendente. Tal vez sentir el chakra desde un par de kilómetros de distancia no era normal. Papá se movió. Asuya, ¿es por eso que has estado más callada que de costumbre? Fruncí el ceño. No me di cuenta de que había estado callado en los últimos días o que también se consideraba anormal. Tal vez yo era extrovertido, o extrovertido para ser un Uchiha. Mikoto, lo llevaré. Parecía que quería protestar, pero simplemente suspiró y asintió. Usó una pequeña horquilla para tirar de mi flequillo hacia atrás y sonrió. No te preocupes, Asuya-chan. Los doctores te curarán enseguida. La caminata fue silenciosa hacia el hospital, y parecía que papá me estaba vigilando de cerca durante todo el proceso. Mi capacidad de atención ya era corta. Sentí que la gente me hablaba simultáneamente y no podía seguir el ritmo. Cuando llegamos al hospital, la salida del sol atravesaba el cielo. Los tonos dispersos de naranja fluorescente y azul marino lo pintaron de un tono encantador. Mientras papá llenaba el formulario, me paré en la parte superior de la silla de espera, mirando hacia el chakra en la pared. No vi nada en la pared, pero el chakra todavía estaba allí. Ligeramente oculto pero no del todo. Saludé el chakra. Hubo un momento de pausa, luego sonreí cuando una máscara de oso comenzó a desprenderse de la pared. Fue un ombú. La mitad del cuerpo del hombre colgaba de la pared, parado allí y mirándome a través de esos espeluznantes agujeros de la máscara. Entonces el hombre le devolvió el saludo y se marchó. Desaparecido. Ya no podía sentirlo. Ahora, estoy seguro de que se suponía que no debía sentirlo, pero otros sí. El ombú estuvo presente a propósito como declaración. Era un hospital lleno de ninjas allí más vulnerables. Asuya, vamos. La enfermera nos está llamando. Papá me levantó y caminó hacia el ninja médico que nos estaba esperando al final del pasillo. Hola Fugaku-san, Asuya-chan, ¿cómo puedo ayudarte hoy? La mujer sonrió. Papá meneó la cabeza. En realidad, mi hijo es sensible al chakra. El ninja médico le hizo un gesto a papá para que me sentara en la mesa de examen después de que cerró la puerta. Ya veo, Asuya-chan, ¿puedes explicar qué sientes exactamente? Las manos del ninja médico se inundaron de chakra verde, y retrocedí con un estremecimiento. ¡Wow! Allí. Eso no se sintió agradable. Me presentó abruptamente de una manera grosera que no me gustó. La ninja médico se echó hacia atrás e inclinó la cabeza. Se siente raro. Es ruidoso, ruidoso. No supe cómo describirlo. Todo se sintió fuerte. Podía sentir chakra en todas partes. Estaba en mi papá, en el ninja médico, en mí. Sentí como si estuviera poniendo una caracola contra mi oído y escuchando el rugido de mi propia sangre viajando y haciendo eco. ¿Asuya? Mi atención se centró en mi padre, que había rozado un nudillo contra mi frente para apartar mi cabello. Estaba sudando nerviosamente. Puse la palma de mi mano contra mi oreja. Se siente, así. Luego miré hacia la pared con asombro. Tal vez esto era lo que querían decir con que me desvinculara. Puede parecer que estaba mirando a la pared, pero en realidad, el chakra en la persona enferma más allá de la pared se sentía extraño. Triste. Cansado. Pero rugiendo de vida. El ninja médico copió mi ejemplo, y su ceño simplemente se hizo más profundo. ¿Qué significa esto? Preguntó papá. Estaba reteniendo mi cabello rebelde, ajustando la pinza para mantener mi flequillo en su lugar. Significa que tu hijo es un sensor de chakra, Fugaku-san. El ninja médico me miró, luego a la pared con una mirada calculadora. Papá parecía desconcertado. ¿Qué ves, Asuya? Sin respuesta. La ninja médico suspiró y chasqueó los dedos, llamando mi atención una vez más. Asuya-chan, ¿qué ves? Una pared, pero, siento más. Siento a alguien. El chakra se siente como si se estuviera marchitando. Interesante, de hecho, creo que su hijo es especialmente sensible. No es común que los sensores de chakra sean tan sensibles. Por lo general, los sensores de chakra tienen que enfocarse para obtener ese tipo de resultado, y se necesitan años de práctica. El chakra tan temprano a esta edad es casi como ser un superdotado.
Normalmente, la conciencia del chakra se desarrolla aún más cuando un niño comienza a desarrollar su habla, sus funciones motoras, alrededor de la edad de 2 o 3 años, pero eso solo se aplica a sus propio. Tener un niño tan consciente del chakra a esta edad sin entrenamiento previo es... El ninja médico parecía perturbado. Papá digirió esta información por un momento antes de fruncir el ceño. ¿Esto no es común en absoluto? Él se preguntó. El ninja médico emitió un zumbido. No a los 2 años. Entonces, ¿qué debo hacer? No ha dormido en 2 días, y siempre parece tan distraído. La preocupación en la voz de papá me hizo mirar hacia el hombre. Recomiendo entrenarlo para que al menos controle su conciencia del chakra. Dirigir su atención a una cosa lo ayudará a controlar la sensación abrumadora de ella en todas partes. Si se sale de control, su atención podría distraerse fácilmente. Perderá dormir. Perderá el contacto con muchas cosas. El ninja médico frunció el ceño antes de continuar. No soy un experto, pero soy un médico además de un ninja. Solo ofrecí una solución temporal. Necesitará un maestro que se especialice en detección a largo plazo. Cuando sus espirales de chakra se expandan, podrá sentir más chakra, y dirigirlo para que se concentre en una cosa sería un mal hábito en el campo de batalla. Ella me miró con interés, luego a papá. Naturalmente, existe la confidencialidad del paciente, pero supongo que querrá esto de forma no registrada. Papá se frotó la frente. Sí. Gracias, Akari. Ella asintió agradablemente. Cualquier cosa por los bebés de Mikoto-san. Ella me guiñó un ojo. Una fiebre leve es común entre los niños de su edad. Beba muchos líquidos y descanse mucho. Le voy a recetar algo que le aliviará la fiebre si empeora. Que tenga un buen día. Nos dijo adiós con la mano y salió corriendo de la habitación. También saludé antes de que papá me levantara, que parecía tener un conflicto interno consigo mismo. Le puse una mano en la mejilla. Rompió su contemplación para valorarme en silencio. Su silencio me puso nervioso, así que le di una sonrisa brillante antes de parpadear y mirar hacia la pequeña firma que se apresuraba a subir lo que parecía ser un árbol afuera. ¿Fue una ardilla? Asuya. Mi distraída contemplación se interrumpió para mirar a mi padre. No debes hablar de esto con nadie más que conmigo o con tu madre, y solo en la casa. ¿Entiendes? ¿Ni siquiera Ita? Me preguntaba. Ni siquiera Itachi, repitió su padre. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Los mayores no pueden averiguarlo, fue todo lo que dijo, pero fue suficiente para que yo lo entendiera. Creo. Si el anciano se enterara, solo querrían avanzar en Itachi y mi entrenamiento, y avanzar en nuestro entrenamiento significaba ir a la guerra. No creo que estuviera preparado para eso. No creo que papá tampoco. En este momento, padre y madre dirigían nuestro entrenamiento. Era apacible con libros ilustrados de sellos manuales y mapas y sobre la historia de Konoha. También hubo entrenamiento en flexibilidad. Mamá nos hacía pasar por una serie de estiramientos antes de comer y antes de irnos a dormir. Incluso con los estiramientos, me dolían los músculos. Especialmente cuando mamá restringía el flujo de nuestro chakra para que no pudiéramos usarlo para ayudarnos. Apestaba, pero entendí por qué estaban haciendo esto. Al ser de un gran clan que practicaba las artes shinobi, nuestros padres tuvieron que prepararnos para lo que inevitablemente enfrentaríamos. No estaban seguros de cuándo terminaría la tercera guerra shinobi, por lo que tuvieron que comenzar nuestro entrenamiento temprano. Eso no significaba que no estuvieran marcando nuestro progreso intencionalmente. Los mayores no se quedarían fuera de los asuntos de nuestros padres por mucho tiempo. Pronto querrían más de los hijos de la familia principal. Papá, ¿a dónde vamos? Nos dirigíamos hacia lo opuesto del recinto a lo que yo sabía que eran los campos de entrenamiento general de Shinobi. Papá se estaba tomando esto muy en serio entonces, si quería entrenarme para alejarme de los ojos de los mayores. Tenemos que mantener esto en secreto, Asuya. Si alguien se entera de tu potencial, padre suspiró, pero no continuó con sus palabras. En cambio, dijo, este tiene que ser nuestro secreto. ¿Entendido? Bye. Pasamos los terrenos y nos adentramos más en el bosque. Me colocó en el suelo y me hizo un gesto para que me sentara. Así lo hice con las piernas cruzadas. Papá se sentó frente a mí en la misma posición meditativa. El chakra es esencial para la vida. Por lo general, no es visible a los ojos a menos que uno tenga un dojutsu, como el Uchiha y el Hyuga, un límite de línea de sangre, como el Yamanaka o Nara, o si se manifiesta en grandes cantidades, como la intención de matar.
Entonces, aquellos que tienen un dojutsu o un límite de linaje lo compensan sintiendo el chakra con la ayuda de otros. El clan Aburame usa sus colonias de insectos. El clan Inuzuka usa sus ninken. El ataque, no importa eso, en realidad. Fruncí el ceño. No tengo un Sharingan todavía, así que no soy ninguno de esos. Los sensores expertos pueden detectar firmas de chakra desde una gran distancia e incluso pueden diferenciar a cada individuo con solo leer sus firmas. Pueden saber cuántos hay en un escuadrón, pueden decir su afinidad elemental y pueden decir su rango por su chakra, incluso pueden diferenciar enemigos en fuerzas shinobi, que son espías por la fluctuación de su chakra, cuando mienten o cuando inconscientemente tienen emociones negativas. El único experto que puede hacer todo lo que he enumerado sin un dojutsu o ayuda es Namikaze Minato. Entrenar en modo sabio y meditar durante horas y horas sin comer ni beber lo había ayudado a ser muy susceptible al chakra de la naturaleza. Le ayudó a concentrarse y, a su vez, en otro chakra que lo rodeaba. ¿Namikaze? ¿Eso es un clan? Pregunté inocentemente. Era algo que me había estado preguntando desde antes y desde que terminé en este infierno. No. Es un apellido civil. Namikaze Minato quedó huérfano cuando tenía 3 años después de la muerte de su madre. Ella era una Chunin Kunoichi que venía de una familia civil. Papá parecía pensativo. Ahora escucha, Asuya. No importa lo que diga la gente, nunca menosprecies a aquellos que no tienen un nombre de clan poderoso. Algunos nacen con potencial y otros trabajan duro para lograrlo. Está bien, papá. Papá sonrió con ojos cálidos. Aquellos que hacen ejercicios de control de chakra simplemente lo hacen porque no tienen conciencia de la fuerza vital dentro de ellos. Es por eso que se vuelve más difícil para ellos obtener ese control. Recientemente aprendí que Minato simplemente meditaba desde que estaba un niño, razón por la cual caminar sobre los árboles, caminar sobre el agua y los ejercicios de chakra elemental le resultaron más fáciles. De niño pasó años conociendo su chakra y todo lo que lo rodeaba. Me pregunto si él también estaba en una circunstancia similar a la que te encuentras ahora mismo. Contemplé las palabras de mi padre. Entonces, ¿me quedo quieto, Touchan? No se trata solo de quedarse quieto. Se trata de concentrarse en lo que hay dentro y alrededor de usted hasta que el flujo de su chakra resuene con la naturaleza. Una vez que esto se logre, no solo desbloqueará la conciencia del chakra alrededor, sino que también desbloqueará su capacidad para controlarlo, identificarlo y comprenderlo. Lentamente cerré los ojos y escuché a los madrugadores piar en su vigilia del sol naciente. Las hojas crujieron suavemente y me estremecí, sintiendo la suave caricia del viento en mi frente. Rompí mi postura por la acción, pero lo intenté de nuevo, en lugar de concentrarme en mi propio chakra. Dirigir mi atención al rugido de mis venas ayudó a bloquear el ruido del chakra a mi alrededor. Quizás, tenía que iniciarse internamente en lugar de externamente, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Sabía que sería difícil. Después de todo, el padre básicamente estaba hablando de una teoría que tenía sus similitudes con el Senjutsu, el arte de reunir la energía de la naturaleza en técnicas. Pero recolectar chakra de la naturaleza era peligroso, por lo que se enfatizó, incluso en el anime de Narutoverse, que debía estar bajo la supervisión de aquellos bajo los cuales los usuarios estaban contratados, pero no había límites para recolectar energía de la naturaleza y pasar bajo la salvia. Modo. La única diferencia fueron los principios y la forma en que se enseñó. Después de todo, Naruto estaba bajo el contrato del sapo y aprendió sus caminos. Al igual que Orochimaru, Jiraiya y Tsunade estaban bajo contrato. De esos 3, sin embargo, Jiraiya fue el único que se convirtió en un sabio. Por lo tanto, firmar un contrato con una citación no significaba necesariamente que la citación te otorgaría sus secretos sobre cómo moldear el chakra de la naturaleza. También había un camino diferente para convertirse en sabio: ser autodidacta. ¿No fue Hashirama autodidacta? Se enseñó a sí mismo a ser uno con la naturaleza. Papá incluso dijo que Minato resonaba con el chakra de la naturaleza antes de que el sapo se contrajera. Quizás fue por eso que Jiraiya lo vio lo suficientemente digno de enseñar. Aclaré mi mente y me concentré. El argumento de que la energía de la naturaleza era la misma era válido, pero había algo en la técnica de absorción que la hacía tener propiedades diferentes. Los principios de enseñanza de resonar con la energía de la naturaleza eran los mismos, pero absorber la energía era un asunto diferente. ¿Dónde cayó la diferencia? No en la composición orgánica, eso era lo mismo. Las propiedades que fluían de la naturaleza eran esencialmente similares, entonces, ¿qué la hizo diferente cuando se absorbió?
Miré hacia atrás para ver cómo se originó el chakra. El sabio de los 6 caminos distribuyó chakra por todas partes, y se convirtió en una fuerza vital que las personas podían generar y manipular para liberarse de sus puntos de presión y crear jutsu. El chakra liberado en los puntos de presión detrás de los ojos activó el dojutsu. Chakra liberado en los puntos de presión de las manos liberado ninjutsu. Los puntos de chakra liberaron múltiples lugares que activaron el taijutsu y mejoraron la fuerza. ¿Y el fuinjutsu? Bueno, si el chakra pudiera liberarse en varios lugares, quizás, podría liberarse en los puntos de presión dentro del cerebro y las manos, como Minato podría colocar sellos con solo su toque. Estaba en la imaginación. Al igual que la forma en que el genjutsu se activaba solo por la presión en la mente. Entonces, ¿qué diferenciaba a todos esos jutsus? ¿Cuál era la propiedad de la energía en el chakra? Bueno, había 2 formas de energía en el chakra, el yin y el yang. Oh, ¿cómo pude haber supervisado algo tan importante? Por supuesto que fue el yin y el yang. Yin. La porción espiritual del chakra. Era el chakra de la conciencia el que producía más chakra cuando se le ocurría algo imaginativo, como estudiar, meditar y experimentar. Esto construye chakra en la energía yin. Aquellos que tenían un alto chakra yin eran más poderosos en genjutsu o fuinjutsu. Eran jutsu que requerían poder de la mente en lugar de poder físico. El chakra yang era la parte física que se podía incrementar mediante la estimulación, el entrenamiento y el ejercicio. Cuando este chakra se produce más que el yin, aumenta la resistencia y la resistencia. Aquellos que tenían un chakra yang más alto probablemente eran más hábiles en taijutsu. Ninjutsu era un equilibrio entre la conciencia y la estimulación física. La energía de la naturaleza era la misma, pero la energía dentro de cada individuo era diferente. Por eso la firma de cada chakra era diferente. No es de extrañar que aquellos que entrenaron cuando eran jóvenes tenían reservas más altas que el shinobi kunoichi promedio porque tenían una ventaja en el desarrollo de la porción yin y yang de su chakra antes de llegar a la pubertad, donde sus reservas dejarían de crecer. A menos que la gente tuviera la suerte de Naruto, que tenía un kyuubi para ayudar a filtrar chakra en sus crecientes reservas, nadie podría lograr nacer con grandes reservas. Tuvieron que estimular sus reservas tanto en la mente como en el cuerpo. Si absorbía la energía de la naturaleza, tenía que tener en cuenta mi yin y yang. Era aún más peligroso sin ninguna convocatoria que me impidiera desequilibrar mi yin y yang con la energía de la naturaleza. Quizás es por eso que aquellos que fallaron en su entrenamiento bajo el sapo se convirtieron en piedra. Absorbieron demasiada energía de la naturaleza en su chakra yang mientras desequilibraban su chakra yin y, a su vez, se convirtieron en sapos de piedra. Quizás, se convirtieron en sapos porque fueron contraídos debajo de ellos. Asuya. Mis ojos se abrieron de golpe y miré a papá, que estaba sentado sobre una rama alta a la sombra del árbol. Sudaba profusamente bajo la luz del sol. Mi ropa estaba pegada a mí y mi piel se sentía ligeramente quemada. Miré hacia arriba. Era mediodía. Santo cielo. Papá sonrió. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. Realmente lo hice. Mi chakra se sentía estable, y debido a que no me estaba volviendo loco y no estaba fluctuando mi chakra bajo estrés, el flujo de chakra a mi alrededor parecía aburrido. Como un leve zumbido. Si me enfocaba en algo, era como si estuviera acercándome y alejándome. Le sonreí a mi padre. Más que mejor. Bien. Ahora vámonos, tu madre se estará preguntando dónde estamos. Me levanté y seguí a mi padre a casa. Flexioné mis dedos. Se sentía extraño tener el control dentro de una situación sobre la que no tenía control. El logro de repente se sintió tan pequeño frente a lo que estaba por venir. Si siquiera sobreviviera. Mi sonrisa se desvaneció. La montaña Hokage estaba tan lejos, pero aún podía ver las 3 caras de piedra mirándome. Mis dedos temblaron. Me sentía tan pequeño, y ni siquiera era por mi edad. El discípulo sacrificado. Capítulo 2. Como una espada, una palabra puede herir o matar, pero mientras uno no toque la hoja, la espada no es más que una suave pieza de metal. Alguien que conoce las cualidades de una espada no juega con ella, y alguien que conoce la naturaleza de las palabras no juega con ellas. Miyamoto Musashi. Nuestros estiramientos se volvieron más rigurosos. Me estaba doblando en ángulos extraños, haciendo posturas y girándome de formas que nunca hubiera podido hacer en mi vida anterior. Itachi estaba a mi lado. Se veía adorable. Su nariz se arrugó cuando expresó su madre inclinarse hacia atrás ágilmente antes de levantar una pierna y sostenerla recta.
Contamos hasta 50, ordenó. Conté en voz alta. Mis ojos se pusieron vidriosos cuando mis manos y piernas ardieron, pero lo hice de todos modos porque mi estómago rugiente eclipsaba todo eso. Mamá era estricta en que si no hacíamos nuestros estiramientos, entonces no desayunábamos. Bien. Mamá juntó las manos y nos sonrió. No había ni un pelo fuera de lugar y no había sudor goteando por su piel pálida como lo estaba para nosotros. Hora del desayuno. Hurra. Di 3 volteretas en el césped, caí sin gracia sobre mis manos y pies antes de regresar rápidamente a la casa donde papá se estaba sirviendo té. Lávate las manos primero, ordenó papá antes de que me sentara. Hice un puchero. ¡Ay!, gemí antes de subir al pequeño escalón de la escalera para alcanzar la misma altura que el fregadero y comenzar a hacer lo que me dijeron. Itachi no tuvo que hacer lo que le dijeron ya que no necesitaba que se lo recordaran. Se paró a mi lado y también se lavó las manos mientras yo secaba las mías. Salté de la pequeña escalera que estaba allí para nosotros y subí sin ceremonias a mi asiento. Itadakimasu. Grité con impaciencia antes de hurgar en mi plato. Papá dio una mirada divertida cuando Itachi se sentó a mi lado con mucha más gracia, inclinó la cabeza, hizo eco de mis palabras y tomó sus palillos. ¿Por qué estás tan emocionada hoy, Asuya? Papá preguntó cuando mamá pasó y presionó sus labios contra el costado de su frente en un silencioso decir buenos días antes de que ella se sentara también. Fue extraño. Que estaba emocionado, quiero decir, pero hoy era el día en que papá nos llevaba al campo de entrenamiento fuera del recinto del clan, lejos de los ancianos del clan, pequeños espías buitres. Hoy fue el día en que finalmente pude explorar fuera de los muros del complejo. Itachi me sonrió, como si supiera exactamente por qué, antes de mirar a papá. Mamá no puso tomates en nuestro desayuno esta vez, Tou-san. Seguí comiendo de manera casual mientras la mirada de mamá se dirigía hacia mí. Itachi mintió, por supuesto. Bueno, sobre todo. No me gustaban los tomates tanto como mamá, y ella parecía basar el desayuno y la cena de manera obsesiva en los tomates. No es divertido. La mentira piadosa que dijo Itachi, sin embargo, fue porque sabía que no quería decirles la verdad. Les haría daño saber que estaba emocionado de dejar de entrenar y explorar. Lo que Itachi no sabía era que los espías, probablemente de los ancianos del clan, nos observaban. Lo odiaba. Pero temía más lo que sucedería si se enteraban de que yo sabía de ellos. Mamá arrugó la nariz mientras papá se permitía una breve risa. Solo por eso. Mamá bebió tranquilamente su té. Abrió los ojos de esa manera lenta y penetrante que daba más miedo que gritar. Sopa de tomate para cenar. Casi me caigo de la silla. ¡No! ¿Cachan? No me cachan, cortó mamá. Ahora date prisa y come tu desayuno. Hice lo que me dijo, con impaciencia. Luego, una vez que terminé, recogí mi propio plato y lo arrojé a la lavadora antes de salir corriendo de la cocina al vestíbulo. Me senté en el escalón y me puse los zapatos. Segundos después, Itachi estaba a mi lado haciendo lo mismo. Agarré la mano de Itachi cuando papá abrió la puerta, y corrí hacia nuestra puerta principal. Asuya, quédate cerca, me amonestó papá, pero en realidad no trató de detenerme. Estaba a un par de pies de distancia, arrastrando a Itachi. Pasamos las casas, salimos de la parte del barrio privado de nuestro recinto y entramos en la parte más pública que estaba cerca de la entrada del recinto de Uchiha. Los que tenían negocios familiares que a los civiles y, a veces, a los shinobi fuera de nuestro complejo les gustaba visitar. Teníamos nuestras bolsas de entrenamiento llenas con el kit estándar de kunai y alambre ninja cómodamente en nuestras cinturas. Nuestras armas estaban desafiladas desde que teníamos solo 4 años, pero tendríamos que arreglárnoslas pronto. Papá nos dijo que estaríamos practicando con armas reales una vez que aprobara nuestro avance. No era un simple cuando seas mayor. En cambio, fue un ominoso, cuando esté listo. Era absurdo reacondicionarme a una edad temprana y comparar mi primera vida no violenta con esta. Uno donde la violencia era una norma. Uno donde los niños soldados eran una necesidad. Me estaban criando para matar y no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo con que Itachi estuviera de acuerdo con eso. Itachi era mi hermano. Mi gemelo. No quería que se convirtiera en quien era cuando fuera mayor, pero estaba empezando a darme cuenta de que eran las circunstancias de este mundo las que lo estaban convirtiendo en quien sería en décadas. Supongo que incluso el más fuerte de los shinobi, que parece ser el más tranquilo e imperturbable, podría romperse mentalmente bajo la presión. Podía ver las lágrimas bajo su mirada de ojos abiertos.
Era principalmente genético, pero sabía que en una década empeorarían con el estrés. Itachi entrenó más de lo que mamá y papá permitieron durante la noche. Los espías sabían esto. Y lo supe. Sabía que los ancianos del clan pronto fomentarían un régimen de entrenamiento más estricto. Si no es por nosotros, solo por él. No detuve a Itachi. ¿Cómo podría? Cuando le pregunté por primera vez, respondió, no quiero que mueras. Al habernos criado bajo un sistema como este, tuvimos que adaptarnos a él para sobrevivir y para proteger. La mentalidad de Itachi se estaba adaptando a esto. Supongo que el mío también debería hacerlo. ¿Cómo fue ese dicho? El que Tousan diría. Formaba parte de la Armada estadounidense y conocía la autodefensa. Nos enseñó a Ryu y a mí, o sobre todo a Ryu, ya que yo también lo era. Débil. Sobre cómo defendernos. La cita favorita de Tousan de un libro era algo así como es mejor ser un guerrero en un jardín, que un jardinero en la guerra. Tousan. Padre. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Debe haber recibido una carta de Kazan ahora? ¿O fue hace mucho tiempo? No. Detén eso. Parada. Mi papá de ahora nos dijo que una vez que nos aplicara en la academia, sabríamos todos los conceptos básicos y más. Una simple reseña. Entonces, nos graduaríamos. Parecía simple, pero no lo era. Nuestras bobinas de chakra aún no estaban desarrolladas y ya estábamos aprendiendo a caminar sobre los árboles. Nuestras manos aún no habían crecido y estábamos cambiando torpemente los kunai y estándar alrededor de nuestros dedos hasta que ya no era incómodo. Los estábamos moviendo para apuntar a publicaciones con precisión hasta que fue una segunda naturaleza. Al principio fue difícil. Itachi experimentó la misma torpeza que yo. No éramos perfectos, pero nos dimos cuenta de las cosas con pura voluntad y práctica. Eso es todo lo que necesitó. Práctica. Apenas teníamos 4 años y ya estábamos aprendiendo cosas que los niños del doble de nuestra edad estaban aprendiendo en la academia. Sabía que era mejor no decir que era solo porque éramos hijos del clan y teníamos un talento natural. No. Sabía por la mandíbula apretada de mi padre, por la mirada penetrante de mi madre, por las lágrimas debajo de los ojos de Itachi y por la tensión que se cernía sobre el pueblo, como el ojo de la tormenta, que nos estábamos preparando para la guerra. Uno estaba preparado para ello o no, y los niños civiles a menudo no lo estaban. Esa era la fría verdad. La academia enseñó lo básico para sobrevivir. Dependía del niño si sobrevivía. Forraje de canon. Para Itachi y para mí, nuestros padres no nos iban a tomar por sorpresa. Estaban haciendo todo lo posible al dominar nuestro régimen de entrenamiento para que dejara a los ancianos fuera de nuestras espaldas. Sin embargo, sabía que Itachi iba por su propia voluntad a entrenar con ellos. Nuestros padres lo sabían. Estaba seguro de ello, pero no hicieron nada para detenerlo. Quizás, yo también debería hacerlo, pero cuanto más pensaba en trabajar con esos viejos cabrones tradicionales, más me enfermaba la idea. Fugaku-sama, es bueno verte vivo y bien. Llamó a una anciana de la panadería. Me detuve e Itachi hizo lo mismo a mi lado, mirando por encima de mi hombro ya que era un poco más alto. Es Chiyako Baasan, susurré conspirativamente, mientras ambos veíamos a papá detenerse para charlar con la anciana. Miré a Itachi. Parpadeó lentamente. Tousan se volverá loco. O eran los beneficios de ser gemelos, o Itachi simplemente era un genio, pero se dio cuenta rápidamente de mis payasadas. Tiré de él. Las palabras son engañosas. Lo que cerca podría significar para ti no significaría lo mismo para mí. Cerca de mí significa tú. Itachi le dio una pequeña sonrisa a eso. Podría significar Konoha. Podría significar la Tierra del Fuego. Pasamos lentamente por el arco de la entrada del complejo Uchiha. La pintura estaba descascarada y gastada. Décadas más viejo que nosotros, pero también lo era Konohagakure. Es así. Dijo Itachi con suavidad. Su frente se arrugó levemente. Era una demostración obvia de que estaba reflexionando sobre mis palabras. Salimos del recinto a un ritmo pausado, pasando las paredes con los fans de Uchiha esparcidos a ambos lados. El recinto no estaba exactamente vigilado, pero se sentía como un pueblo dentro de un pueblo ya que el recinto de Uchiha estaba en las afueras. A pesar de estar fuera del camino, he visto a muchos civiles y shinobi entrar al complejo de Uchiha para comprar. A algunos fuera de los muros del complejo Uchiha les gustaba comprar en nuestros pequeños negocios familiares.
Es curioso cómo Senju y Uchiha se han integrado tan profundamente en Konohagakure, pero donde el clan Senju casi se ha extinguido, el clan Uchiha todavía estaba orgulloso y prosperando. Era casi como si el diseño arquitectónico de Konohagakure casi quisiera mantener a los Uchiha como forasteros a pesar del respeto de los residentes de Konoha. A juzgar por los shinobi y los civiles que compran dentro del complejo, ¿quiénes no? ¿Dónde empezó a ir todo mal? No nos alejamos ni una manzana hasta que nuestro padre apareció a nuestro lado. Debería haber sido esperado, pero todavía estaba sorprendido. Ni siquiera hubo una perturbación en el aire. En un momento su chakra no estaba allí, y al siguiente lo estaba. ¿Qué? Dijo papá. Quise decir con permanecer cerca. Sonreí. Dientes y todo. Nos encontraste. Papá suspiró pero siguió adelante. Ya fui perdonado. Mientras estés con Itachi, murmuró para sí mismo. Me preguntaba por qué la principal preocupación me priorizaba. Como si tuviera que mantenerme a salvo más que Itachi, y si Itachi estaba allí, yo estaba a salvo. Papá nos miró a los dos. No importa lo que pase, dijo arrastrando las palabras. Su mirada sostuvo la mirada de Itachi. Nunca abandones a tu hermano. La mano de Itachi apretó la mía. Wai, Tou-san. ¿Y yo, Tou-chan? Pregunté con curiosidad. Papá me dio unas palmaditas en la cabeza. Quédate cerca. Entonces aparté la mirada. Algo en la mirada de papá me hizo temblar. Hablaba en serio. Demasiado serio para que esto sea una amonestación por simplemente dejarlo de vista. Mantente cerca, dijo papá. Era como si lo supiera. Como si temiera. No, no pude. No podía pensar así. Primero, iremos a la oficina del Hokage. Tengo que darle mi informe de ayer, fue la vaga respuesta de papá. Derecha. El día de ayer. Cuando papá no llegó a casa, y cuando lo hizo, hoy en la mañana, mamá se había asegurado de que estuviéramos afuera y no en vista de su apariencia. Sabía por lo peligrosamente bajo que estaba el chakra de papá y por el viejo olor a sangre en las escaleras lo mal que estaba. Caminamos por los senderos pequeños y empedrados. Estábamos en los callejones entre las casas en lugar de en las calles principales, ya que parecían estar ocupadas, pero era relajante. Observé las casas y los patios. Los símbolos de sellos desconocidos tarareaban peligrosamente el chakra en algunos. Las marcas que las declararon casas shinobi. Había una casa que tenía macetas de diferentes colores. Eran tonos de verde, naranja, amarillo y rojo a lo largo del patio de ladrillos. Fue colorido. Hogareño. El de al lado era un contraste total. Oscuro con un patio sin recortar y un cable ninja de aspecto sospechoso conectado a un sello de algún tipo. Itachi se veía tan fascinado como yo. Nunca dejamos el recinto así. Nunca tomamos estas rutas. Fue algo que expandió nuestra cosmovisión. Era algo que sabíamos, pero finalmente fue algo que vimos. Este era Konoha. Un pueblo escondido entre las hojas. Una aldea donde shinobi de diferentes clanes se formaron juntos para defender un valor que ninguno de ellos defendió durante el período de los reinos combatientes. Un valor de camaradería y lealtad no solo para aquellos que tenían nuestra sangre, sino también para aquellos que tenían la voluntad del fuego. Papá estaba detrás de nosotros, y cuando lo miré, él nos miraba con algo parecido a la tristeza. Hizo una pausa cuando llegamos a una calle con dos caminos. En realidad, ¿qué tal si tomamos el camino más largo? Me animé. Hay algo que me gustaría que ustedes dos vieran. Él abrió el camino, y arrastré a Itachi a cosas que rápidamente captaron mi interés. En su mayoría eran focas a lo largo de los caminos y las paredes. Luego hubo un gato que comenzó a silbar cuando me acerqué demasiado. Luego había un hombre shinobi con el pelo recogido en una cola de caballo. Su cabello estaba recogido en un arbusto, y sus ojos eran agudos y sabios mientras nos miraba a nosotros y luego a papá. Fugaku, saludó el hombre. Shikaku. Papá asintió. ¿Cuánto tiempo has vuelto? 3 días ahora. El hombre, Shikaku, nos miró de nuevo. Así que es verdad. ¿Gemelos, eh? Tienes el extremo más corto de la pajita de Kami. Soy Asuya. Gorjeé. ¿Quién eres tú? Shikaku logró esbozar una sonrisa ante eso. Oh. Su mirada risueña se posó en un padre poco divertido. Y una animada en eso. La mirada de Itachi era cautelosa. Es un Nara. Me desinflé. Bueno, eso ya lo sabía. El símbolo del clan era obvio en su hombro, pero era mejor para causar una buena impresión. Nara Shikaku, si mi memoria no me falla, era un comandante Jonin. El segundo al mando del Hokage. Afilado. Intuitivo.
Podría haber sido como Itachi y expresar lo perspicaz que era, pero era demasiado cobarde. ¿Y si hubiera espías? ¿Y si vieran que no soy muy diferente a Itachi? ¿Y si se dieran cuenta de que era más? Un sensor. ¿Tienes hijos? Pregunté, tratando de forzar mis pensamientos de regreso al presente. Los ojos entrecerrados de Shikaku se abrieron de inmediato. Fue invaluable. Papá suspiró cuando sus miradas se encontraron. Ahora no, comenzó Shikaku con cuidado. Sus palabras dejaron muchos significados subyacentes. Ahora no porque hubo guerra. No es que papá y mamá se arrepintieran de tenernos, sino que lamentaron especialmente tenernos en este momento. Shikaku se metió las manos en los bolsillos. Papá se movió. ¿Cómo está Yoshino? Esa mujer. Shikaku suspiró. Ella todavía está al suroeste del puente Tenchi. Seré parte del pelotón que cambiará con ella. ¿Así que el resto también está aquí? Preguntó papá. La mayoría de ellos. Shikaku sonrió. Vi cómo funcionaba el genjutsu de Yuishinku cuando me fui. Ha sido ascendido recientemente. Comandante del campamento del este, si no recuerdo mal. La mirada de papá se ensanchó. Un logro digno. Supongo que entonces has sido ascendido, comenzó su padre, con la voz seca. Si Shinku-san ha tomado tu lugar. Shikaku se encorvó. Degradado en realidad. Okage-sama me obligó a ser su lacayo. Papá soltó una carcajada. Felicitaciones por convertirse en segundo al mando. Supongo que eso justifica una celebración. Shikaku le pasó a papá una mirada penetrante que decía, ¿en serio? Papá continuó. Su voz se volvió más solemne. Con usted al mando del frente en el puente Tenchi en el lugar de Okage-sama, entonces seguramente ganaremos esta guerra, de una vez por todas. Shikaku suspiró. Molesto. Lentamente retrocedí, mientras papá intentaba confirmar un rumor sobre Migui salvando a Shikaku de una avalancha. No es que no se fijaran en nosotros, eran conscientes de que les estábamos perdiendo de vista. Itachi suspiró, pero me siguió. Salimos de los barrios hasta llegar a un cerro que tenía un lago enorme a un lado y un bosque al otro. Luego nos acercamos a algo que probablemente era lo que papá quería mostrarnos. El patio de recreo. Itachi y yo nos detuvimos en los escalones. La risa. Hubo risas y gritos emocionados mientras los niños corrían, sin vigilancia y sin protección, sin padres a la vista. Algunos eran civiles y otros eran niños del clan. Todos se mezclaron, luciendo lo más despreocupados posible. Miré a Itachi, quien tenía una mirada muy reservada en su rostro, pero había una chispa en sus ojos. Curiosidad. Sin embargo, no iba a hacer nada al respecto. Di un paso hacia adelante, e Itachi miró hacia mí. Bruscamente. Asu. Itachi me siguió, todavía sosteniendo mi mano mientras nos conducía al patio de recreo. Automáticamente, fuimos recibidos con los brazos abiertos, o más bien, Itachi en lugar de yo. La etiqueta ninja, al parecer, era un juego inventado por niños, que aún no eran ninjas, pero ayudó a reforzar la idea de esconderse y encontrar y, bueno, sacar a alguien del juego. Fue un condicionamiento social en su máxima expresión. Quiero el Uchiha, dijo un niño civil. Estaba señalando a Itachi. No a mí. Itachi se puso rígido. Me miró ofendido por el simple hecho de que no fui elegido. No me di cuenta de lo raros que éramos hasta que nos comparábamos con niños de nuestra edad. Aunque me sentía como un alma vieja, Itachi no lo era. Hablaba mucho sobre lo intuitivo e inteligente que era mi hermano, hasta el punto en que acepté que probablemente era más perceptivo que yo. Me di cuenta de que Itachi también valoraba la igualdad. Puedes quedarte con el escuálido. Quiero a Uchiha a su lado. Miré al que dijo eso. A juzgar por el símbolo del clan en su hombro, era una niña Inuzuka. No estaba exactamente ofendido. Bueno. Me ofendí porque en comparación con Itachi, yo era el más escuálido. Yo era más delgado y un poco más bajo, pero no deberían haberlo confundido con debilidad. No deberían. Son solo niños, me recordé. Contuve mi ira, pero mis instintos infantiles se sintieron profundamente ofendidos. Itachi entrecerró los ojos. No quiero jugar. Los niños lo miraron. ¿Qué por qué no? Algunos de ellos se quejaron. El que me insultó se burló. Bien. Ustedes dos son Uchiha de todos modos. Siempre pensando que son mejores que nosotros. Luego me miró. Las marcas de pintura tribal se arrugaron con su mirada fulminante. Sin el Sharingan, no eres nada. La mirada de Itachi se volvió más dura, pero también pude ver la confusión en esos ojos. Entendí su confusión. No basamos nuestra personalidad en aquello por lo que se conocía a nuestro clan. Infierno.
Ni siquiera hemos activado el Sharingan todavía. Más bien escuché y luego sentí las palabras salir de mi boca. Pruébame entonces que no soy nada sin un Sharingan. Los niños nos miraron conmocionados. Era por defecto que los niños debían tener cuidado con los niños del clan, pero mientras miraba varios símbolos familiares del clan grabados en las camisas de otros niños del clan, me di cuenta con humor morboso, que los niños del clan eran más cautelosos con Uchiha. ¿Eh? La que me insultó miró a sus amigas. Evitaron su mirada. Luego me miró, nerviosa por mi mirada inquisitiva. No tengo el Sharingan, elaboré lentamente. Y dijiste que no somos nada sin eso. Eso es como decir que no eres nada sin tu Minken. Su mirada se ensanchó y rápidamente miró a su cachorro que lloriqueaba. Sus alegres orejas se echaron hacia atrás mientras lo hacía. Itachi parpadeó lentamente mientras la Inuzuka parecía lista para llorar. Seguramente ella lo hizo. Probablemente llegara a la conclusión de que ni uno ni el otro estaban separados entre sí, por lo que hacer esa afirmación fue una falacia. Le temblaban los brazos y parecía que sus rodillas estaban a punto de doblar. Su chakra se disparó de miedo y tristeza cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo siento, soltaron las palabras mientras ella nos miraba con sinceridad. No quise decir eso, admitió. La mayoría de los niños civiles comenzaron a retroceder. Probablemente solo comprendieron el hecho de que solo hice llorar a una niña y no le enseñé a un Inuzuka una lección valiosa. Pensé que podría aguantar esto por el bien de Itachi, pero no pude. No si los niños reales fueran así. Me sentí fuera de lugar, y sin duda, Itachi también lo hizo. No necesitaba ser social. No necesitaba pasar el rato con niños de mi edad, porque mi edad real era de unos 20 años. Mi mentalidad era mayor, más sabia y no necesitaba vivir y condicionarme para tener vínculos sociales fuera de mi familia. Pensé que Itachi sí, y haría cualquier cosa para que Itachi tuviera una apariencia de vida normal. Pero no somos normales, me recordé. Ni siquiera a mis estándares de lo que debería ser normal. Aquí y ahora, me di cuenta de que Itachi ya se había fijado en la fachada que los que nos rodean tejen a su alrededor. La fachada de que todo estará bien. La fachada de esa guerra, aquí en este patio de recreo, no les tocará. Nos había tocado. Nuestros padres no nos mintieron en la cara porque era mejor ser honestos. No te preocupes, susurró mamá cuando vi a papá quitarse el chaleco antibalas frente a nosotros. Parecía cansado y agotado. Ni siquiera tratando de ocultar el hecho de que venía de una misión. Uno sangriento. Había susurrado Tadaima y subió las escaleras hacia la habitación. Mamá lo vio alejarse bruscamente antes de quitarme el pelo de la cara. Mis ojos estaban muy abiertos y mi pecho dolía de miedo. ¿Era esa su sangre? No es de tu padre, aseguró mamá. ¿De quién es? Itachi había preguntado. Él se componía mejor que yo en ese momento. La mirada de mamá era triste, contemplativa. Ella podría haber mentido. Solo teníamos 3 años en ese momento, pero ella no. Quizás, el padre de alguien. La madre de alguien. Quizás, un hijo. Una hija. Un amigo. Quizás, un hermano o una hermana. Alguien más. Ella nos miró. Pero no de tu padre. Luego nos llevó a la cama y nos arrotó. Nos besó en la frente y apagó las luces. Sentí su chakra arrastrarse hacia mi padre. Estaba en el mismo lugar donde estaba. Estaba sentado. Probablemente mirando una vela. Siempre lo hacía después de las misiones. Luego me di cuenta de que lo hizo después de malas misiones. El chakra de mamá se enroscó alrededor del suyo, y se apoyaron el uno contra el otro en silencioso consuelo. Lo aceptamos tal como era, pero eso no significa que no nos diera mucho en qué pensar. Estaba jodido. Tan jodido. Me quedé despierto toda la noche pensando en lo absurdo que era. Tenía miedo. Estaba incómodo en mi propia piel. A veces, deseaba no haber renacido. Fue egoísta. Egoísta porque Esto fue lo que también experimentó Itachi. Envolví un brazo alrededor de mi hermano, que estaba tan despierto como yo. Él, quizás, experimentó esto una vez. En otro universo. Solo. Itachi se giró y accidentalmente tocó mi frente con sus dedos o tal vez no fue accidental. Me tambaleé hacia atrás, sorprendida y forzada a alejarme de mis pensamientos. El rostro de Itachi estaba serio cuando dijo, te protegeré. Escuché sus palabras y escuché las intenciones detrás de ellas. Será otra persona, pero nunca serás tú. Cerré mis ojos. La conciencia del vacío era como un viejo amigo. Siempre allí. Siempre inevitable. Morí una vez y lo perdí todo. Ahora, tenía a Itachi.
Este no era el canon de Itachi. El que asesinaría a nuestra familia en décadas. El que torturó a su propio hermano pequeño. El que era débil y dejó que Dan solo pintara en lo que quisiera. No. Este era mi Itachi, y nunca lo dejaría estar solo de nuevo. No nos vamos a romper, Asuya. Sentí que el chakra de papá se movía detrás de mí. No amenazamos, dijo en voz baja. Su voz estaba enojada. No amenazamos a los de la hoja. Mi mirada se ensanchó. Quería defenderme y decirle que no la hice llorar porque estaba siendo cruel. Estaba llorando porque se dio cuenta de que era mala. Yo lo miré. Pero no te desvíes de nuevo. Papá se volvió, con el rostro sombrío mientras su mirada se posaba sobre los niños, que todavía estaban aturdidos por la conmoción. Ahora ven. Todavía tengo que mostrarte mi sorpresa. Escondí mi sorpresa y lo seguí. Agarré su mano, haciendo la mejor mirada inocente y con los ojos abiertos que pude reunir. ¿Dónde, Touchan? Papá suspiró. Verás. Si el patio de recreo no fue la sorpresa de papá, ¿cuál fue? Itachi se quedó en silencio a mi lado. Estaba un camino más largo, pero lo alcanzamos. Un cementerio. Pasamos por las marcas en las tumbas. Algunas lápidas estaban limpias con incienso fresco y flores. Otros eran viejos y estaban cubiertos de malas hierbas. Nos acercábamos más y más a uno que era solo eso. Viejo y sucio. Como si los familiares restantes, pertenecientes a los muertos que marcaba esta lápida, los abandonaran hace tiempo. Mis ojos se abrieron cuando leí el nombre grabado en la piedra agrietada. Este shinobi. La voz de papá era distante. Era un compañero de equipo. Mi garganta se cerró. Era un buen hombre. Leal hasta el extremo. Papá se arrodilló y limpió el polvo para limpiar el nombre. Decía, Ataque Sakumo. Fue la lealtad lo que lo convirtió en un gran hombre, comenzó papá. Y fue la lealtad lo que fue su perdición. Ataque Sakumo se suicidó, dijo suavemente Itachi. Escuchamos los chismes, por supuesto. Algunos Uchiha y civiles maldijeron el nombre por comenzar la tercera guerra shinobi. Todavía lo hacen ahora, guay. Papá nos miró de reojo. Abandonó una misión para salvar a sus camaradas. Los detalles están clasificados, pero al menos puedo decir que yo era uno de los camaradas que salvó. Una vez estuve enojado. ¿Por qué dependía de él si yo moriría por mi pueblo o no? Papá no parecía estar con nosotros mientras hablaba. Estaba mirando solemnemente algo más allá de nosotros. Como si estuviera reviviendo algo que lo dejó temblando todavía. Llegué a casa y encontré a tu madre llorando mientras nos abrazaba. Sakumo y yo, si Sakumo tomara una decisión diferente ese día. Papá cerró los ojos. Cansado. Habrías estado sin un padre. El silencio se cernió sobre nosotros. Me arrodillé y toqué la piedra. No fue su culpa. Mi voz era tan segura como me sentía. Papá puso una mano sobre la cabeza de Itachi mientras se arrodillaba al otro lado de papá. Itachi me miró fijamente. Estaba cuestionando pero sin juzgar. La tercera guerra shinobi comenzó gracias a él, respondió de la misma manera. Los detalles están clasificados. La mirada de papá era dura. Si estuvieran clasificados. Entonces, ¿cómo se difundieron los rumores? Fueron los otros compañeros de equipo con papá y Sakumo, pero seguramente habrían sido castigados. A no ser que... Quería mostrarte esto porque quiero que entiendas que ser un shinobi significa sacrificarse. Se puso de pie lentamente, sin apartar los ojos de la lápida que parecía olvidada con la edad. Itachi y yo seguimos su paso después. Ser un shinobi significa resistir. Papá tuvo cuidado con sus siguientes palabras. Sakumo era el más grande de todos. Un buen amigo mío. Se sacrificó. Él aguantó. Fue leal a Konoha Kagure, desde las raíces hasta las hojas. Mi respiración se cortó. Leal. A las raíces de Konoha. Padre fue realmente malvado al inculcarnos esto cuando éramos jóvenes. Todo lo que papá nos enseñó fue por una razón. Quizás, solo quiso decir esto para que supiéramos dónde estaba nuestra lealtad. En Konoha y en el clan Uchiha. Todavía. ¿Y si las raíces significaran algo más?